Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal. Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, como lo ven aquí en el título del video, hoy vamos a hablar sobre otro tema. En este caso es cascada de coagulación in vivo e in vitro. In vivo es el modelo celular, lo que sucede de forma natural en nuestro cuerpo cuando hay una lesión endotelial y por supuesto una pérdida de sangre. In vitro, la cascada de coagulación in vitro es lo que nosotros realizamos en el laboratorio por medio de los tiempos de coagulación, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. Y esta es una simulación de lo que sucede de forma natural en nuestro cuerpo, o sea, de forma in vivo. Aunque claramente no es igual, no sucede de la misma forma, pero, o sea, no es el mismo procedimiento, pero sin embargo, aquí podemos evaluar si hay un problema en los factores de coagulación, aunque no nos va a indicar cuál es el factor que está deficiente o qué es lo que está bloqueando o inhibiendo ese factor de coagulación, sí nos va a indicar cuando hay un problema en alguno de estos factores. Así que si están interesados, quédense porque vamos a comenzar. Obviamente tengo un video sobre tiempos de coagulación. Si no lo han visto, les sugiero que primero vayan a ver ese otro video y posteriormente vengan acá a ver cascada de coagulación. Aquí solamente nos vamos a enfocar en eso. Vamos a ver un poquito más al fondo de ello. Así que quédense porque ya vamos a comenzar. Y bueno, vamos a iniciar en este caso con lo que es cascada de coagulación in vivo. Aquí tenemos el modelo celular, ustedes lo pueden apreciar aquí en pantalla. ¿Y cómo inicia en este caso la cascada de coagulación de forma in vivo? Inicia cuando hay una lesión endotelial y hay una pérdida de sangre. En este caso, no solamente se efectúan los factores de coagulación, sino otras muchas cosas más, como por ejemplo las plaquetas, proteínas, glicoproteínas, las fibras colágenas, todo en conjunto va a funcionar o va a actuar más bien para poder sellar esa lesión endotelial, ¿sí? Donde hay una fuga de sangre en este caso. Cuando hay una lesión endotelial, las plaquetas que ustedes ven aquí, estas son las plaquetas que están de forma circulante en el torrente sanguíneo inactivo, se van a dirigir en este caso al sitio de acción, en este caso al material extracelular, y la plaqueta se va a unir al material extracelular. En este caso se va a unir por un proceso de adhesión. Se le conoce como adhesión plaquetaria. Esto lo va a hacer a través de glicoproteínas que va a ayudar a que tenga una mayor adhesión, una mayor fuerza y una mayor resistencia. En este caso, lo va a hacer por medio de la glicoproteína 1BA, que también se le conoce como glicoproteína CD42. Esta glicoproteína es muy importante porque se va a unir, en este caso, al multímero de von Willebrand, que son todas estas líneas que ustedes ven aquí de varios colores. Se va a unir al multímero de von Willebrand. También va a haber otras glicoproteínas que van a participar en la adhesión para que haya una mayor resistencia. En este caso, la glicoproteína 2A, la glicoproteína 1A, 2A. Ustedes la pueden ver aquí. Se va a unir a la fibra colágena y a través de la unión de la fibronectina y de la fibra colágena, también se va a unir en este caso la que es la glicoproteína 1C, que ustedes la pueden ver aquí. ¿Ok? Estas glicoproteínas van a participar en este proceso de adhesión plaquetaria para que la plaqueta se una al material extracelular con mayor fuerza y pueda mantenerse ahí. Cuando hay, por ejemplo, deficiencia de estas glicoproteínas de adhesión, se le conoce como enfermedad de Bernard-Soulier. Esto es una trombocitopatía, no una trombocitopenia. Trombocitopenia es cuando hay deficiencia de plaquetas. Aquí vamos a pensar que las plaquetas están bien en cantidades normales. Cuando se trata de una trombocitopatía se refiere a que hay una disfunción plaquetaria, o sea que no está funcionando correctamente la plaqueta. En este caso hay deficiencia de glicoproteínas para el proceso de adhesión. Muy bien, entonces una vez que ya se une la plaqueta, ya está adherida por medio de estas glicoproteínas, viene otro proceso que se llama en este caso agregación plaquetaria. La plaqueta que ya está adherida va a liberar gránulos alfa y va a polarizar estos gránulos para que otras plaquetas puedan venir y se puedan agregar, con la finalidad de generar en este caso lo que es un tapón plaquetario. Eso se le llama agregación plaquetaria, que las plaquetas se van a unir, se van a agregar para formar un tapón plaquetario en lo que es la lesión endotelial. Esto lo va a hacer por medio de puentes de fibrinógeno, que ustedes están viendo aquí, que son como estas patitas que se están uniendo a la otra plaqueta, y por medio de otra glicoproteína que es la glicoproteína 2B3A. Cuando hay deficiencia, por ejemplo, de esta glicoproteína, se le conoce como tromboastemia de Glassman, que es deficiencia de esta glicoproteína. Esta glicoproteína no es
glicoproteína de adhesión, como las que ya les mencioné anteriormente, es otra glicoproteína diferente. Entonces las plaquetas se van a agregar por todo lo que es la lesión endotelial, formando lo que es un tapón plaquetario. Una vez en este caso que ya se haya agregado las plaquetas, viene el proceso de lo que es la activación de los factores de coagulación. Obviamente todo esto sucede en conjunto, yo lo digo así como por partes, pero realmente esto sucede de forma rápida en conjunto. Entonces se va a activar los factores de coagulación. Esto se va a realizar por medio de lo que es el factor tisular. Se necesita de factor tisular para poder iniciar la cascada de coagulación con los factores de coagulación, ¿ok? El factor tisular solamente lo vamos a encontrar en el subendotelio, en este caso las células musculares lisas. No lo vamos a encontrar de forma circulante en el torrente sanguíneo, en el plasma, a diferencia de los factores de coagulación, que esos sí están en el plasma y puede haber deficiencia de estos factores de coagulación. En el caso del factor tisular, no, nunca va a haber deficiencia de factor tisular porque siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Su única función que tiene es activar la cascada de coagulación. Una vez activada, ya no se va a necesitar el factor tisular más adelante, simplemente ahí está. Entonces el factor tisular junto va a activar en este caso el factor 7 y en conjunto van a activar al factor 10 de la coagulación. El factor 10 de la coagulación con su cofactor, el cofactor 5, aquí estos dos en conjunto van a activar al factor 2 de la coagulación. El factor 2 va a activar a factor 13, que es el que está acá, va a activar a factor 11, va a convertir el fibrinógeno en monómeros de fibrina y va a seguir activando más factor 5. Esta parte que yo les acabo de mencionar se le llama parte inicial o fase de iniciación o de inicio. Esto todavía es una fase muy débil. Se necesita seguirse propagando por toda la lesión endotelial para que tenga mayor resistencia. Los factores de coagulación necesitan también en este caso lo que es una superficie y utilizan a las plaquetas como superficie. Ustedes lo pueden ver aquí en la imagen. Esa es la parte de inicio. Luego posteriormente los factores de coagulación se tienen que seguir propagando por todo lo que es la lesión endotelial. En este caso el factor 11 va a activar a factor 9, ¿ok? El factor 9 con su cofactor, el cofactor 8, va a activar al 10, que es este de aquí. El factor 10 con el factor 5 va a activar al 2. Y si se dan cuenta ya se va a empezar a repetir la secuencia sin necesidad del factor tisular. El factor 2 va a activar en este caso a factor 11. Va a activar factor 13, va a convertir el fibrinógeno en monómeros de fibrina. El factor 11 va a activar factor 9. El factor 9 con el 8 va a activar al 10, el 10 con el 5 va a activar al 2 y así sucesivamente hasta llegar al final de la lesión endotelial. Una vez que ya se haya llegado al final de la lesión endotelial, esa cascada de coagulación se tiene que parar, se tiene que detener. Porque ¿qué pasa si no se detiene? Se va a seguir propagando, va a seguir generando trombos. En este caso va a obstruir el flujo sanguíneo y va a generar isquemia del tejido, muerte celular. ¿Y esto cómo lo va a realizar? Por medio de otro proceso que ustedes van a ver aquí que se llama anticoagulación, ¿ok? Aquí podemos ver los factores de coagulación y se va a hacer por un proceso que se llama anticoagulación con una molécula que ustedes ven aquí que se llama trombomodulina. Esta trombomodulina a través de dos proteínas que es la proteína C y la proteína S va a inhibir factores de coagulación, por lo cual va a hacer que se detenga la cascada de coagulación. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo se activan estas proteínas? Se activa cuando el factor 2 de la coagulación, el factor 2 que está aquí, que está al final ya, se une con esta molécula que se llama trombomodulina y activa estas dos proteínas, proteína C y proteína S. En el caso de la trombomodulina, esta la encontramos en la célula endotelial, siempre va a estar ahí presente, así como en el caso del factor tisular, y no va a haber deficiencia de esto. Pero sí puede haber deficiencia de proteína C y de proteína S, lo que generaría que se siguiera propagando en este caso la cascada de coagulación, generando problemas trombóticos. Entonces, cuando el factor 2 se une a la trombomodulina, activa estas dos proteínas y estas dos proteínas en conjunto, la proteína C y la proteína S, van a inhibir o va a degradar factores de coagulación, en este caso el factor 5 y el factor 8. Con que ya haya un factor de coagulación que se degrade o que ya no esté, la cascada de coagulación se va a detener.
Entonces ahí ya no va a continuar la cascada de coagulación y ya no va a haber ese problema. También tenemos otra proteína llamada heparina, que es heparina fisiológica, que ustedes ahorita la van a ver. Vamos a borrar esto de aquí. La heparina fisiológica, que necesita también en este caso de antitrombina 3 para poder inhibir otros factores de coagulación y también detener en este caso lo que es la cascada de coagulación. Ahorita ustedes lo van a ver. Aquí tenemos la heparina fisiológica en este caso y necesita en este caso de la antitrombina 3 para poder inhibir otros factores de coagulación, como por ejemplo el factor 11, el factor 2, el factor 5, el 10, el 8 y el 9. Imagínense, ya inhibiendo o degradando esos factores de coagulación, ya la cascada de coagulación ya no sigue su curso y ahí se detiene. Ok, eso sería anticoagulación, pero no todo termina ahí. En este caso ya se detuvo el sangrado porque ya se generó el trombo y ya está el proceso de cicatrización, pero ese trombo que está ahí no se puede quedar por siempre porque va a obstruir el flujo sanguíneo, va a generar lo que es isquemia al tejido, entonces no puede mantenerse ahí porque va a generar problemas trombóticos. Entonces, ¿qué es lo siguiente que sucede? Que se tiene que eliminar ese trombo que se formó y se va a eliminar por un proceso llamado fibrinólisis. Esto se va a realizar por una molécula que se llama plasminógeno, que está en su forma inactiva, y el plasminógeno va a convertirse a su forma activa que se llama plasmina, y convirtiéndose en su forma activa va a eliminar totalmente en este caso el coágulo, va a hacer una lisis del coágulo, lo va a eliminar por completo y ya no va a haber obstrucción del fluido sanguíneo y no va a haber problemas trombóticos. Este plasminógeno, para que se convierta a plasmina, tiene y necesita de, en este caso, lo que es el factor 12 de la coagulación. Aquí está. Por eso el factor 12, no es un factor de coagulación, es un factor fibrinolítico. Perdón, dije factor 12 de coagulación, pero no. Es un factor fibrinolítico. Requiere del factor 12. No se utiliza en la cascada de coagulación, pero sí se utiliza en el proceso de fibrinólisis. ¿Y cómo se activa? El factor 12 se activa por medio de las fibras colágenas y de nanovesículas para poder activar a otras proteínas que van a ayudar a eliminar a dos proteínas o a liberar a dos proteínas que tiene el plasminógeno, que funcionan como candados. En este caso es el M2 y el inhibidor del plasminógeno. Están ahí. Cuando se liberan estos dos, o cuando se rompen, así que funcionan como candaditos, el plasminógeno se libera y se pasa a su forma activa que se llama plasmina. Pero para eliminar esto se requiere de factor 12. El factor 12 se activa con las fibras colágenas y nanovesículas y va a activar a una proteína que se llama precalicreína, que está en su forma inactiva, y la va a pasar a calicreína, que es su forma activa. Una vez la calicreína, que ya está en su forma activa, va a activar, en este caso, al preactivador del plasminógeno de tipo uroquinasa, que está en su forma inactiva, y la va a pasar a activador de plasminógeno de tipo uroquinasa, y esta molécula que ya está activa va a dirigirse en este caso a la fibrina y va a romper este candadito, va a liberar en este caso esta proteína que es el M2, y ya solamente va a quedar pendiente esta otra proteína o glicoproteína que está a este lado. ¿Esta cómo se va a liberar? Por medio de la proteína C. Acuérdense que la proteína C la utilizamos con la trombomodulina en el proceso de anticoagulación, pero también es muy importante y necesaria para poder liberar este inhibidor del plasminógeno y para que el plasminógeno pueda pasar a su forma activa, que es la plasmina. En su caso de que hubiera deficiencia de proteína C, no podría en este caso liberar esta proteína, y no podría convertirse a plasmina y no podría eliminar el coágulo, y también no se podría dar el proceso de la anticoagulación. Por eso la proteína C también es muy importante. Una vez que ya sucede esto, que ya se libera y el plasminógeno pasa a su forma activa y ya elimina por completo en este caso el coágulo. Es tan fuerte que puede eliminar todo el coágulo. Lo elimina completamente y ya no hay problemas de fluido, problemas de que haya obstrucción del fluido sanguíneo, y no va a haber problema en este caso trombótico. Y en este caso eso sería lo que es la cascada de coagulación in vivo, la hemostasia, completamente desde el momento en que hay una lesión endotelial hasta que se restaura el tejido en este caso, ¿ok? Entonces vamos a pasar ahorita a lo que es el modelo in vitro, la cascada de coagulación in vitro, que ustedes la ven aquí. Ok, este es el proceso de coagulación in vitro. El proceso de coagulación in vitro es una simulación de lo que sucede de forma natural, o sea, de forma in vivo. Claramente no es igual, no
no lleva el mismo procedimiento exactamente, no puede ser exactamente igual, porque si no ya no sería in vitro, sino sería in vivo. Y nosotros evaluamos la cascada de coagulación in vitro por los tiempos de coagulación, en este caso el TP, que es el tiempo de protrombina, y el TTPA, que es el tiempo de tromboplastina parcial activada. En estas vías tenemos asociados factores de coagulación y nosotros evaluamos los factores de coagulación, aunque no nos va a indicar cuál es el factor específicamente que está deficiente o qué es lo que está inhibiendo en este caso el factor de coagulación, sí nos va a indicar cuando en este caso hay problemas en los factores de coagulación. Entonces tenemos la vía del TP, que es tiempo de protrombina, tenemos asociado en este caso el factor 7, que es este que ustedes ven aquí. El factor 7 necesita el factor tisular para activarse y este va a activar a su vez el factor 10. El factor 10 ya se encuentra en la vía común porque hay una vía común entre la vía del TTPA y en la vía del TP. El factor 10 va a activar al factor 2 que es la protrombina, la trombina. Este va a convertir el fibrinógeno en monómeros de fibrina, se va a activar el factor 13 y se va a dar ya en este caso lo que es el trombo o la fibrina, se puede decir ya con enlaces fuertes, ¿ok? Cuando mandan a hacer en este caso el tiempo de protrombina, también son a pacientes que se les suministran anticoagulantes orales, como por ejemplo en este caso la warfarina, que es más indicativo de la línea del TP. Sabemos también que el factor 7 de la coagulación es dependiente de vitamina K, que también es muy común, puede ser cuando salga prolongado, puede ser que también sea por deficiencia de vitamina K o también puede ser por deficiencia de este factor. Pero para saber eso se tiene que hacer otra prueba extra, otra prueba adicional, que en este caso sería una prueba de mezcla, para saber si se trata de una deficiencia de factor o si se trata de algo que esté inhibiendo ese factor, como por ejemplo la warfarina. Ahora, en el caso de la vía del TTPA, ustedes ven que son más factores de coagulación. En este caso se inicia con el factor 12, que es un factor fibrinolítico. En la cascada de coagulación in vivo no se menciona. No quiere decir que no esté ahí, simplemente se aparece o hace su aparición hasta la fibrinólisis. En este caso, en el TTPA se necesita el factor 12 y se necesita de una superficie de contacto, en este caso lo que es calicreína o sílica micronizada. El factor 12 va a activar en este caso el factor 11, el factor 11 al 9, el 9 con el 8 van a activar al 10 y el 10 ya se encuentra en la vía común, va a activar al 2, el 2 convierte el fibrinógeno en monómeros de fibrina, se activa el 13 y por último se llega al trombo o al coágulo, ¿no? Ya con enlaces fuertes. El único factor que es dependiente de vitamina K en la vía del TTPA es el factor 9 de la coagulación. Cuando van a hacer este tiempo de coagulación también son para pacientes que se les suministran anticoagulantes orales, como en este caso la heparina, que es más indicativo en este caso de esta vía, la vía del TTPA. Y en este caso, cuando hay más factores, como hay más factores de coagulación, si sale prolongada esta línea, entonces nos preguntaríamos cuál factor es, si no nos indica qué factores de coagulación es. Pues bueno, ya tenemos una idea de que es más común la deficiencia de factor 9 en mujeres y la deficiencia de factor 8 en hombres. También otro punto a saber en cuenta también es la clínica del paciente, acuérdense. Por ejemplo, también un caso que también podría suceder es que si sale prolongada esta vía y el paciente no tiene datos clínicos de sangrado, entonces se puede tratar de un problema trombótico, porque acuérdense que aquí utilizamos el factor 12 un factor 12 fibrinolítico, que no es un factor de coagulación, y si el paciente no presenta sangrado, entonces es un problema trombótico, posiblemente deficiencia de factor 12. Ahora, si el paciente tiene sangrados, no es deficiencia del factor 12, ese lo descartamos rápidamente. Se puede tratar de factor 9, de factor 11, de factor 9. De factor 10 no podría ser porque el factor 10 ya está en la vía común. Entonces, si es un problema de factor 10, no solamente se va a ver afectado el TTPA, sino también se va a ver afectado el TP. Entonces, los dos tendrían que salir prolongados. Hay que tomar eso en cuenta. Ahora, otro caso que también podría ser es, imagínense de que el paciente tiene datos clínicos de sangrado y ninguno de los dos tiempos salen prolongados. Entonces, ¿cuál podría ser el factor que está deficiente? En este caso, podría ser el factor 13 de la coagulación, porque es el factor que se utiliza al final ya para generar en este caso el coágulo. Cuando nosotros hacemos tiempo de coagulación, no medimos como tal la fuerza de los enlaces que se producen en el coágulo. Simplemente lo único que observamos es que se forma una fibrina, que se forman esos enlaces de fibrina o ese coagulito, pero eso no nos indica realmente que ese coagulito está fuerte. A lo mejor ese coagulito está débil por deficiencia o falta de factor 13 de coagulación. Entonces, la presión de la sangre, del flujo sanguíneo,
Aunque esté formado el coágulo, pero si es débil, la presión, como es demasiado fuerte, rompe esos enlaces, rompe ese coagulito, y por eso el paciente tiene datos clínicos de sangrado y los tiempos de coagulación salen normales, porque realmente el que está deficiente aquí es el último factor, que es el factor 13 de coagulación. Y bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta es la cascada de coagulación in vitro y cascada de coagulación in vivo. Si les interesa este tipo de contenido, espero que se hayan podido quedar aquí hasta el final. Espero que hayan entendido un poco sobre cómo es este proceso. Si ustedes entienden la cascada de coagulación in vivo, realmente la cascada de coagulación in vitro será muy sencillo también para ustedes. Les invito a que compartan estos videos, a que se suscriban, y bueno, nos estaremos viendo en próximos videos. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.